Hermanos, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Mi esposa me acompaña, ustedes la conocen. También mi hijo que se fue para la escuelita que ustedes tienen por aquí. Queremos aprovechar el tiempo para poder meditar en la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual venimos aquí esta tarde, para escuchar lo que Dios tiene que decir a nuestras vidas. Yo pienso que Dios todavía continúa hablando hoy, y la única manera o la manera más segura de que Dios nos hable es a través de su palabra. Cuando usted y yo abrimos la Biblia, es Dios el que está hablándonos a través de su palabra. Cuando usted y yo hablamos con Él a través de la oración, es usted hablando con Él. Pero cuando usted abre la palabra de Dios, es Él hablándole a usted. Así que vamos a abrir entonces nuestra Biblia. Y miren, ahora uso lentes, porque ya no mucho miro, hombre. Solo a Erin la veo a veces. Puro abuelito, ¿verdad? No, vamos a tratar de usarlo cuando lo necesite. Muy bien. El libro de Proverbios es un libro que tiene muchos consejos. Consejos para todas las edades. Grandes, medianos, pequeños. Cuando alguien abre el libro de Proverbios, tiene algún consejo para todos nosotros. Y en el capítulo 11, versículo 18, o 19, perdón, hay un proverbio ahí que me gustaría que podamos verlo nosotros. Y dice, en el capítulo 11, dice lo siguiente. 11, versículo 19, dice: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Volvemos a repetirlo. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Los caminos o el camino que elijamos seguir nos puede conducir a la vida o nos puede conducir a la muerte. En otras palabras, el estilo de vida que yo decido vivir está en nuestras manos. Usted y yo decidimos qué camino tomar. Si el camino que nos conduce a la vida o el camino que nos conduce a la muerte. Y este proverbio habla exactamente de esto. Este proverbio dice, en otra versión dice esto: el que persiste en la justicia alcanzará la vida, y el que va en pos del mal, su propia muerte encontrará. Ahora, este es un texto que habla de vida y de muerte, o de vida o muerte. Y miren esto: una persona puede tener vida o puede tener la muerte por medio de sus prácticas diarias. La persistencia en prácticas buenas, honestas, íntegras, justas en la sociedad o con mis semejantes me dará vida. Pero las malas prácticas o la elección de una mala vida solo traerá muerte. Así que la vida o la muerte, por así decirlo, está en nuestras manos. Si persistimos en hacer el bien, tendremos vida, pero si hacemos el mal, solo encontraremos la muerte.
Y aquí quiero traer a la memoria un pasaje que leí en el libro de biografías de grandes cristianos. Se trata del señor David Livingstone. David Livingstone, cuando era pequeño, él tenía sus amigos, pero tuvo un amigo en especial con quien crecieron juntos, y un día se separaron. David Livingstone tomó el camino de servir al Señor y se fue al África para poder servir al Señor y predicar el Evangelio en ese lugar. Pero su amigo se quedó y él tomó otro camino. Tomó el camino de los vicios. Y al final, pasando los años, David Livingstone se hizo famoso, aunque él no lo andaba buscando, se hizo famoso. Y cuando regresó a su país, creo que era Inglaterra, regresó a su país, él era tan famoso que lo estaban esperando en el puerto, porque él regresó a su país en barco, y lo estaban esperando en el puerto. Y todo el mundo le aplaudía: bravo, David Livingstone ha regresado, él ha ido a predicar el Evangelio. Pero allá, entre todo el público, se encontraba su amigo. Y su amigo estaba en un camino que lo condujo a la desgracia, a los vicios, y lo hizo pedazos totalmente. Y ahí, cuando él vio a su amigo David Livingstone, él empezó a llorar y dijo: él, hablando de David Livingstone, escogió el mejor camino, y de aquí ahora todos lo reciben con aplausos y admiración. Y aquí yo, entre el público, soy un desconocido, porque yo decidí tomar un camino equivocado. Estimados hermanos y amigos, nosotros somos los que decidimos qué camino vamos a tomar. Nosotros somos los que decidimos si tomamos el camino para hacer el mal o tomamos el camino para hacer el bien. Esta mañana fui a visitar a una aldea y iba otro joven acompañándome, y le mencionaba acerca de, y quiero mencionar esto porque tiene relación con lo que voy a decir, le mencionaba acerca de las alucinaciones que provoca andar en el desierto. Cuando alguien anda en el desierto y pasa mucha sed y empieza a tener hambre y sed, empieza a ver visiones, empieza a alucinar, empieza a ver oasis de agua en el desierto, o empieza a ver otras cosas. Y le decía yo a él: eso es exactamente lo que el camino del mal le brinda a alguien. Solo son alucinaciones, que al final lo verdadero es el desastre y la muerte. Entonces, respecto a esto de elegir el camino del bien y elegir el camino del mal, Dios en su palabra tiene mucho que decirnos y nos insta, oigan bien, nos insta a escoger el camino del bien. Nos insta, nos urge, nos dice: sígueme, haz esto, no hagas esto. ¿Por qué Dios nos prohíbe tantas cosas? Porque Él desea vernos solo el bien. En Deuteronomio capítulo 28, que no lo vamos a ver, ahí en todo el capítulo viene Moisés y le dice al pueblo de Israel: hoy pongo delante de ti el bien y el mal, la vida o la muerte. Tú elige qué es lo que vas a seguir. Y le da, es interesante, yo ayer estaba leyendo ese capítulo y solo hay como unos 5 o 6 versículos que hablan del bien. Y el bien que puede venir sobre alguien está circunscrito a la obediencia a la voz del Señor. Y luego hay una gran lista de maldiciones y de cosas malas que le vendrán a aquel que elige vivir una vida mala. Entonces,
La obediencia, o en Deuteronomio 28 se dice que la vida y la prosperidad está suscrita a la obediencia a la palabra de Dios. Si obedecemos a Dios en lo que Él nos está ordenando aquí en su palabra, en obedecer, tendremos vida y Dios estará con y a favor de nosotros. Oigan bien, si decidimos obedecer lo que Dios ha ordenado aquí en su palabra, entonces tendremos vida y Dios estará con y a favor de nosotros. Vuelvo a repetir, si elegimos el camino del bien, Dios estará con nosotros y estará también a favor de nosotros. Ninguno que decide seguir el camino de mal debe de creer que Dios está con él. Y no debe de creer que Dios está a su favor. Hay mucha gente así, que cree que haciendo el bien, todavía sí creen que Dios está con ellos, pero Dios, según la Biblia, está airado con ellos. Ahora, ustedes están así un poco calladitos, pero necesitamos pensar en lo que Dios dice. Y Dios dice, si eliges el bien, te irá bien. Si eliges el mal, te irá mal. Entonces es importante y fundamental permanecer firmes en hacer lo honesto, lo íntegro, especialmente obedeciendo la palabra de Dios, porque sólo así tendremos vida. Haciendo el bien, pero refugiados en Cristo, solo así nos irá bien y tendremos la vida. Y respecto a esto también el apóstol Pablo dijo, y de hacer el bien, o sea, persistir en la justicia, y de la ayuda mutua, ayudar al prójimo, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Pero más allá de la ley, más allá de la ayuda al prójimo, es súper importante obedecer la palabra de Dios. Porque muchos pueden ayudar al prójimo, muchos pueden dar de lo que tienen al prójimo, pero están en un camino equivocado. Por eso vuelvo a repetir que más allá de la ayuda al prójimo, es súper importante obedecer lo que Dios dice en su palabra. Eso es más importante. Y si esto hacemos, tendremos buen galardón y tendremos vida, porque eso es conducirse y sembrar justicia, o viviendo correctamente, obedeciendo la palabra de Dios. Si usted lee el versículo 18, dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia, ¿qué tendrá? Galardón firme, galardón seguro. Algunos pueden pensar, pero es que si sigo el bien, no me va a ir bien. Pero es que si sigo el bien y obedezco lo que Dios dice, todos van a abusar o van a prosperar y yo no. Pero si sigo el mal y busco al Señor, me va a ir bien. Hermanos y amigos, no es cierto eso. Por otro lado, escuchen esto, si intencionalmente decidimos desobedecer a Dios para vivir y seguir el mal, entonces al final encontraremos la muerte. Si intencionalmente decidimos seguir el camino del mal, al final encontraremos la muerte. Y hermanos, en este caso,
el mismo libro de Proverbios dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es un camino de muerte. Puede que un camino o un estilo de vida diferente al que plantea Dios en su palabra te pueda parecer correcto, pueda parecerte recto, pueda parecerte igual, puede ser de tal manera que te puede decir: esto es bueno y no me hará mal. Sin embargo, notemos la palabra en ese proverbio que dice: parece. Hay camino que parece derecho al hombre, parece. Y esa palabra parece significa tener determinada apariencia o aspecto de algo bueno. Y es interesante el significado en hebreo. Dice que es cómodo, es algo parecido. El camino del mal siempre va a ser en apariencia cómodo. El camino del mal siempre va a ser en apariencia cómodo. Puede ser que si elijas o elijamos hoy mismo intencionalmente decir: yo dejo al Señor, dejo esta vida de rectitud y voy a hacer lo malo. Puede ser que te vaya o puede ser que nos vaya bien. Puede ser que nos metamos a negocios corruptos, puede que nos metamos a negocios turbios, puede ser que hagamos muchas cosas y puede ser que nos vaya bien por un momento. Por un momento. Porque el camino del mal es parecido, es algo que tiene apariencia de bueno, es algo cómodo, te vas a sentir bien, pero al final los resultados son terribles. Esos malos caminos tienen la apariencia de verse bien o cómodos, son reconfortantes, te dan bienestar, te dan placer, te dan prosperidad, te da todas las cosas necesarias para vivir a gusto y con descanso. Ese camino mal elegido para hacer el mal tiene una apariencia cómoda, confortante, de bienestar, de placer, de prosperidad. Pero ojo, ese camino solo tiene esa apariencia, no es real todo lo que ofrece, pues lo único que trae al final, y que sí es verdadero, es la muerte y la destrucción. Aquí en la Biblia, aquí en este libro que tenemos aquí, encontramos varios relatos de personas y pueblos que tomaron intencionalmente esos caminos llenos de apariencia que al final los llevó a la ruina. Pensemos aquí en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 5. Ese camino al mal, esta persona escogió el camino al mal, y ese camino al mal es el adulterio. Capítulo 5 del libro de Proverbios. Un joven, una persona, un muchacho, decidió tomar el camino del adulterio. ¿Y cuál fue su final? Muerte. El camino del adulterio puede ser fascinante. El camino del adulterio y la fornicación puede ser fascinante, puede ser alegre, puede darte placer, puede hacerte sentir cómodo, pero al final vas a encontrar solo lágrimas, vas a encontrar muerte y vas a encontrar destrucción. ¿Qué hace el adulterio en la vida de alguien? Primero, lo separa de Dios. Segundo, lo separa de su familia. Tercero, pasa hiriendo a todos los que están a su alrededor. ¿Por qué?
por un momento cómodo de placer. Seguimos. Pero ese camino que esta persona del capítulo 5 de Proverbios tomó fue tan ilusorio. La persona que salió al encuentro de este joven se lo planteó bonito. Esa persona era casada, de tal manera que le dijo al joven: el esposo se fue, se llevó la bolsa de dinero, regresará a saber cuándo, pero yo me he preparado para ti. Y se lo planteó tan bonito, tan hermoso, tan placentero, que al final esta persona se fue. Y como dice el mismo proverbista, como buey al matadero. ¿Cuál fue el resultado? Dolor. Piensen en los casos de adulterio y fornicación que han habido. Traen consecuencias serias. David tomó ese camino. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, tomó ese camino del mal intencionalmente, pensadamente. Y su final fue doloroso. Él pasó los últimos años de su vida sufriendo las consecuencias, aunque Dios ya lo había perdonado. Pero él sufrió los últimos años de su vida las consecuencias de ese pecado. Elegir el mal, elegir el camino del mal, siempre traerá malas consecuencias. Luego, miremos el libro de Jueces. El libro de Jueces nos presenta a un pueblo que abiertamente desobedece a Dios. Cuando usted lee el libro de Proverbios, el libro de Jueces, perdón, dice: en aquellos días cada quien hacía lo que quería. Usted ve el último versículo de cada capítulo, se da cuenta: y volvieron a dejar a Dios y se entregaron a los Baales, se entregaron a adorar a los ídolos. O sea, Dios los libertaba, los ayudaba y ellos volvían a lo mismo siempre. Elegir el camino del mal siempre trae serias consecuencias. Y aquí, en el primer caso, vemos que las consecuencias van dirigidas no solo a la persona, sino a la familia. El esposo, la esposa, los hijos sufren. Pero aquí, en este libro de Jueces, hay algo más. Dios ya no está con ellos. Y estar sin Dios es lo más triste que puede haber. Cuando alguien elige seguir el camino del mal, abiertamente, él dice: Dios, no te necesito. Déjame vivir mi propia vida. Cuando yo te necesite, entonces clamaré a ti y yo sé que tú me vas a ayudar. Y eso le pasó también, no solo a este pueblo, sino al hijo pródigo. El hijo pródigo decidió intencionalmente seguir el camino del mal. Le dijo a su padre: Padre, dame todo lo que me pertenece. Dámelo, porque yo me voy de la casa. Hijo, pero aquí lo tienes todo. Estás bien, no te hace falta nada. Dámelo, yo me voy de la casa. Dame mi herencia. Él estaba siendo intencional. Él estaba pensando: allá afuera hay buenas cosas. Allá afuera me va a ir bien. Allá me voy a divertir. Allá la voy a pasar bonito. Allá afuera. Pareciera ser que a veces, mis queridos hermanos y amigos, nos llama mucho la atención volver atrás. Como los israelitas que decían: ¿por qué nos sacaste de Egipto?
Allá estábamos bien y ellos no estaban bien en Egipto. Ellos la estaban pasando mal en Egipto, estaban esclavizados, los trataban mal y mal. Es lo mismo que nos pasa a nosotros que deseamos el mundo. Ay, me recuerdo, ya no se recuerde de eso. Y hay muchos que regresan como el hijo pródigo. Ya está bien la vida. Miren a aquellos jóvenes, miren a aquellas señoritas, miren a aquel hombre casado, miren a aquella mujer casada, miren cómo les va bien en la vida. Y se alejaron de Dios. Eso es pasajero. Y el hijo pródigo se fue. Su papá le dio todo lo que quería y se fue. ¿Y qué hizo allá? Fue a gastar todo lo que tenía, viviendo perdidamente y gastando el dinero, y finalmente paró en la desgracia, comiendo ni aún la comida de los, pero voy a decir en buen chapín esta palabra, ni aún la comida de los coches le querían dar. Él sufrió. Él sufrió por sus malas decisiones y por su intención de rebelarse abiertamente al Padre. Si nosotros decidimos intencionalmente rebelarnos abiertamente a Dios, Dios nos va a dejar. Porque Él no nos tiene a la fuerza, no nos dobla el brazo para decirnos, síguenos. Él nos va a dejar, pero Él nos dice, vas a sufrir las consecuencias y eso es lo que yo no quiero verte. Amén, hermanos. Muy serio yo para predicar, ¿verdad? Necesitamos, hermanos, necesitamos pensar. Seguir al Señor es para toda la vida. Y es mejor seguirlo a Él porque lo que Él nos da, quizás hoy no tengamos todo lo que queremos, pero es mejor seguir al Señor. Y ustedes, algunos de aquí, tienen más experiencia en la vida que yo, son más grandes, han avanzado en la vida y saben bien que seguir al Señor es mejor que seguir el camino del mal. Entonces el hijo de pródigo fue, gastó todo, y regresó sin nada, hecho pedazos, mal oliente, oliendo a cerdo, porque eso es lo que dice la Escritura. Cuando él estaba entre los cerdos, él viene y reaccionó, ¿qué hago yo aquí? En la casa de mi padre, los que trabajan con él viven mejor que yo aquí, yo voy a regresar a mi padre. Y el padre lo recibió, lo cambió, lo bañó, le dio las mejores ropas y lo puso en alto otra vez. Pero quién sabe si alguien aquí quiera de repente venir y darse un tour por el mundial, quién sabe si regresará. ¿Quién sabe si volverá? Luego, escuchen este otro. Ananías y Zafira decidieron secretamente seguir el camino de la ambición. Eso lo dice Hechos, el libro de los Hechos. Secretamente Ananías y Zafira escucharon que Bernabé vendía sus propiedades y se las daba a los pobres, y ellos quisieron hacer lo mismo, pero dijeron, quedémonos con una parte del pisto. Ellos creyeron que nadie los estaba escuchando, nadie los estaba viendo. Se olvidaron de que Dios conoce todas las cosas que hablamos y miramos en secreto. Dios conoce cada uno de los pensamientos nuestros. Dios conoce cada una de nuestras intenciones ahora mismo. Él lo sabe.
Y Ananías y Zafira se les olvidó eso y secretamente quisieron quedarse con el dinero de la venta de un terreno. ¿Necesita Dios algo de nosotros? No. Cuando nosotros prometamos algo, démoslo con el corazón. Pero no nos hagamos para atrás. Es que prometí, pero ahora no me alcanza. No prometan nada si usted no va a cumplir. Pero la ambición les ganó a esta pareja. ¿Y cuál fue la consecuencia? Murieron. Instantáneamente murieron. Cuando decidimos tomar el camino del mal, nos alejamos de Dios y ocurre algo en nosotros. Tal vez no lo miramos, pero ocurre algo en nosotros. Empieza a haber muerte espiritual. Ya no tienes ganas de ni leer la Biblia, ya no tienes ganas ni de orar, ya no tienes ganas ni venir al culto. Empiezas a creer que mejor te quedas en la casa, que ahí está el Señor y bla, bla, bla. Y de repente, un día, estás completamente en el mundial, jugando del bando contrario, del bando de los perdedores, del bando donde va solo muerte. Entonces, cuando alguien intencionalmente decide tomar un mal camino, puede que al principio vaya todo bien, pero poco a poco esa apariencia de bien se va desapareciendo y solo va quedando la dura realidad, la cual solo son amargas realidades y muerte. ¿Qué cosecha alguien que se va en pos del camino del adulterio? Tristeza y destrucción. ¿Qué cosecha alguien que de repente se aleja del Señor? Empieza a sufrir ansiedad, empieza a sufrir siente la necesidad y la ausencia de algo o de alguien. Es la ausencia de Dios. ¿Qué pasa con alguien que de repente ha visto la mano de Dios, la provisión de Dios en su vida y todo el tiempo que buscó al Señor le ha ido bien, pero de repente él decide caminar por el camino del mal, le va a ir mal y va a perder todo? ¿Qué pasa con alguien que ambiciona más de lo que tiene? Le va a ir mal. Empieza a meterse a negocios turbios, empieza a llevar o a tener compañía con gente que no es buena. Le va a ir mal. ¿Por qué? Que se decide o secretamente se ambiciona más y más. ¿Sabe que uno nunca está conforme con lo que tiene? Si hoy tienes una bicicleta, no estás conforme con la bicicleta, quieres más y más. Y resulta que teniendo más nunca vas a encontrar estar conforme. Porque el corazón humano es quiero más, quiero más. Tienes una casa de un nivel, quieres una de segundo nivel. Ves al vecino que está construyendo un tercer nivel, tú quieres construir de 4 niveles. ¿Por qué? Es la ambición. Ves que tu vecino tiene un Hilux, tú quieres tener un Tesla. Tú y yo queremos más. Nunca estamos satisfechos. ¿Y saben por qué no estamos satisfechos? Porque no hay gratitud en nuestros corazones. Eso, no hay gratitud. Y hermanos, entonces es mejor elegir ahora un buen camino o seguir por el camino del Señor ahora. Y ese camino es el camino de Dios. Es necesario decidir ahora seguir en ese camino. Decidir ahora seguir fiel al Señor. Pase lo que pase, tenga o no tenga lo que quiero, yo decido seguir al Señor. ¿Por qué? Porque el seguir al Señor es el camino de la vida. Y miren,
Es mejor elegir ahora un buen camino, y ese camino es el camino de Dios y tiene que ver con la obediencia ¿a qué? A su palabra. Algunos dicen, yo quisiera que Dios se me apareciera y me hablara, porque así entonces yo cambiaría. No, Él ya te está hablando aquí. ¿Por qué no queremos cambiar? ¿Por qué no queremos obedecer? ¿Por qué no queremos decir, Señor, es cierto esto que dices, yo decido mejor vivir para ti?